Hola chicos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que van a ver o a escuchar su clase. Ahora vamos a pasar, ya vimos Renacimiento, ya vimos Ilustración. Vimos que el objetivo de la Ilustración es cuestionar el derecho divino para derrocar a los reyes y así la burguesía pues pueda entrar al poder, ¿no? Pueda controlar esta parte de la política como soberanos, como líderes. Ahora vamos a ver la independencia de las 13 colonias. Ok, aquí vemos que Inglaterra no es que llegue tarde a colonizar el continente americano. Vamos a ver en esta parte, que estamos aquí, déjenme poner ahí. Aquí tenemos México, ¿no? Que era la Nueva España. Después tenemos Centroamérica y después tenemos Latinoamérica, ¿no? Vemos que todo este territorio pues, fue controlado por, por España y Portugal, ¿no? Principalmente. Ahora, Inglaterra, ¿dónde estaba su colonización? Su colonización estaba en territorio asiático y vemos que Australia pues, habla inglés, entonces era una colonia ¿de quién? De los ingleses. Cuando voltea en un siglo XVI, 17 principalmente, y voltea a Estados Unidos, América, pues se da cuenta que no tiene colonias en América. O sea, los reinos van creciendo tanto que van entendiendo que entre más territorio tengan, tienen más poder político, económico y social. Entonces, estos reinos que ya tienen rutas mercantiles, que ya están colonizando, etcétera, pues van a ir por colonias. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un territorio que no es independiente. Siempre tienen que obedecer a los reinos. O sea, su principal, digamos, como dueño es el reino. Y la colonia no es independiente, no toma decisiones independientes, sino todo lo que fabrican se tiene que ir al reino y el reino decide cuánto come esa colonia, cuánto no, cuánto paga de impuestos, etcétera. Entonces, las 13 colonias, ¿por qué una España no llega a territorio norteamericano? No va a llegar por las condiciones climáticas. Si ustedes se dan cuenta, ni en Nueva España los españoles llegan al norte. No vemos catedrales como con arquitectura barroca, no vemos en un Chihuahua, en un Tijuana, iglesias como en el centro histórico. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas no son las adecuadas para vivir. Entonces, si tú estás en el norte de América, va a haber nieve, va a haber, o sea, condiciones de agricultura no las vas a tener todo el año, etcétera. Pero como Inglaterra es un país que vive en el norte, más o menos ya sabe amoldarse o ya sabe vivir con condiciones de nieve, etcétera. Van a ir de Inglaterra, acá de Inglaterra, a colonizar 13 colonias del continente americano. No es una sola colonia como nosotros, la Nueva España. Aquí van a ser, aquí están los nombres, ahorita les voy a mandar las imágenes, y aquí se establecen 13 colonias del Reino de Inglaterra. No son todavía Estados Unidos, son 13 colonias. Si se dan cuenta, no se instalan en todo el territorio, solamente en esta pequeña franjita que es la costera. Estas colonias van a introducirse, o sea, el proceso del Renacimiento y la Ilustración, las ideas de la Ilustración también llegan a América. Como vimos, entre la diferencia del protestantismo y el catolicismo, aquí va a llegar el protestantismo. Aquí el inglés no tan fácil se va a relacionar o a tener hijos con el indio americano, lo van a desplazar. O sea, el inglés llega y le dice al indio, me vas a ayudar, me vas a enseñar a trabajar tu tierra y después te desplazo o te mato. Entonces, vemos que el protestantismo va a generar después de unos años una carga racial muy fuerte. ¿Por qué? Nosotros nos conquistó el catolicismo, todos entran al mundo de Dios.
Y aquí, si alguien le dice negro, prieto, no sé, o sea, yo me dicen la morena o el moreno, no es tan ofensivo como en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se molestan y lo entienden en cualquier idioma, en español, en inglés, etcétera. No es tan fácil decirle a una persona negrito o negro, etcétera. Llegan a Estados Unidos estos colonos principalmente procedentes salen de las cárceles, los sacan de las cárceles, o sea, no son gente, no tan fácil la gente va a ir a aventurarse a un nuevo territorio de la nada. De su estado de confort, de vivir en un reino en Inglaterra, a ir a la nada, a que te vendan, si conquistas, te regalo tierras, etcétera. Entonces, principalmente van estos conquistadores, pues son los que pierden su libertad y sus derechos civiles y los obligan a ir a colonizar. Eh, durante el proceso de las colonias, también en Nueva España, hay un crecimiento no tanto económico, también intelectual. Aquí también empiezan a surgir burgueses y burgueses intelectuales. Y las ideas de la Ilustración también se van a impregnar en las colonias. Por eso, con facilidad hay una teoría política cuando se separan estas colonias de los reinos de Europa. ¿Cuál es el antecedente principal de estas 13 colonias? Que va a venir la guerra déjenme hacer un poco más grande la letra. 25. La guerra de sucesión. Déjenme verificar. Ajá, porque ahí en nuestro mapa mental no dice Ok, la guerra de sucesión. Esta guerra de sucesión va a ser una guerra entre Inglaterra y Francia por el territorio de Mississippi. Entonces, por Mississippi. Ahora, Mississippi, ¿no? Ahora, ¿por qué se van a pelear este territorio? Porque Francia también voltea a América y dice, no tengo colonias, me concentré tanto en África, tanto en Asia y no tengo colonias en América. También tengo que demostrar que soy un reino poderoso. Van a pelear por el territorio de Mississippi. Por eso en Canadá se habla inglés y francés, porque ahí hubo territorios, hubo colonias también francesas. Los franceses también llegaron al norte de América. Entonces, van a llegar y los ingleses, pues ya está el ejército ahí francés y le va a decir a los mismos colonos, hagan el ejército, combatan a Francia y van a extenderse hasta Mississippi, obtengan el territorio de Mississippi. En esta guerra de sucesión va a ganar Inglaterra, pero no gana Inglaterra como tal. Realmente los que ganan esta batalla es los colonos. Gana la guerra, esperen un momento. Nada más que estoy verificando un dato. Ok, ahorita les verifico si es la guerra. Es que esto no creía, pero ahorita lo verifico. Entonces, gana Inglaterra, ganan los colonos, Inglaterra se queda desgastada por mandar armas, por mandar algunos soldados, etcétera. Inglaterra va a decirle a los colonos, o sea, Inglaterra no va a recuperar su economía con sus mismos ciudadanos. No es lo mismo ser ciudadano del reino a ser colono del reino. Y entonces Inglaterra les va a decir, colonos de 13 colonias de América, a partir de ahora me van a pagar el impuesto del té, impuesto del timbre, todos los productos tienen un impuesto, y la ley de acuartelamiento. Todo soldado inglés
que vaya a 13 colonias, le abres la puerta de tu casa, tú duermes en el suelo, el soldado duerme en tu cama y le das de comer. Entonces, ¿por qué afecta tanto el impuesto del té? Porque desde en las 13 colonias se tomaba mucho té. Cada té que se producía se tenía que pagar impuesto. Producto que entrara, el producto que saliera de 13 colonias, lo van a pagar las 13 colonias. El objetivo es que el reino de Inglaterra se recupere económicamente porque está teniendo muchas guerras para obtener colonias. Los ingleses se enojan. Los ingleses, las 13 colonias se enojan. Los colonos, ya adquiriendo una madurez ilustrada, una intelectualidad y teniendo el poder para controlar económicamente sus 13 colonias, le van a decir al reino, van a recurrir a los autores ilustrados, van a decir, si el soberano no me da bienestar social, debe de ser derrocado. Y es lo que va a hacer. Van a decirle a Inglaterra, no estamos de acuerdo que nos pongas impuestos, te estamos ayudando a obtener tierras, si en cambio nos recompensas con impuestos y perjudicándonos, entonces vamos a pedir la independencia. ¿Y qué es la independencia? Pedir la independencia, pedir la separación de colonias con Inglaterra y van a decir, este territorio de colonias se van a convertir en estados, cada estado es autónomo, cada estado va a crear su constitución y cada estado tiene su libertad para tomar sus decisiones propias, de acuerdo a sus condiciones geográficas, económicas, políticas o sociales. Pero no somos independientes, vamos a ser unidos y le vamos a decir a Inglaterra que estas colonias que ahora son estados ya no van a ser de Inglaterra. Estas colonias se ubican en el continente americano. Y entonces por eso van a crear Estados Unidos. Si hay una guerra, si hay Abraham Lincoln, si hay batallas, si hay muertes, si hay sangre, todos los movimientos históricos, tristemente que les platico, la mayoría son muy sangrientos, ¿no? Entonces, si también en nuestra historia de México no estamos alejados. Y por eso se crea esta nación, Estados Unidos de América. Hasta en 1776, 4 de julio, se redacta el Acta de Independencia, pero hasta 1783, Inglaterra en Francia le va a decir al mundo que sí perdió 13 colonias, o sea, reconoce la independencia. Es importante que la nación reconozca la independencia porque entonces no te va a dejar ser libre. Estados Unidos de América se va a la guerra de independencia, pero estos colonos no tienen todavía la capacidad de un ejército, armas, etcétera. Quien le va a pedir, pide la independencia y le va a ayudar a los colonos va a ser Francia. En un siglo XVIII, Francia e Inglaterra se odiaban. Y vamos a ver que en las guerras mundiales son súper amigos, pero después vamos a ver por qué. Entonces, Francia ayuda a las 13 colonias a que, ¿con qué? Con ejército, con dinero, ¿para qué? Porque si sabe que Inglaterra pierde sus colonias en América, se debilita. Y entonces, Francia después va a tener un problema, porque también se va a quedar sin dinero y entonces le va a caer la Revolución Francesa. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, se crean pues los Estados Unidos de América. Lo único que quiero que entiendan es dónde estaban 13 colonias, por qué se crean y la importancia de las ideas ilustradas en este territorio, ¿no? Las ideas ilustradas tanto en América, porque también a nosotros nos ayuda mucho la ilustración. No va un Miguel Hidalgo no intelectual, no va un Morelos no intelectual, en verdad son burgueses que empiezan a adquirir madurez política, económica y social y entienden que el rey realmente no trata como ciudadanos a los colonos y prefieren que independizarse, ¿vale? Entonces, vámonos tantito a este mapa para este resumen. Dice aquí, malestar, espérenme un momento, está un poco pixeleado, pero ahorita voy a tratar de mejorar.
Dice, causas. Malestar de los colonos sin representación en el Parlamento inglés. Ningún colono puede representar al Parlamento inglés. ¿Por qué? Porque no tienen derecho divino y porque no son ciudadanos, son colonos. Y estos empiezan a tener un enojo. O sea, es como la época de la Edad Media la moderna. Es lo que les dije, si te vuelves autoritario, después de un tiempo puedes ser derrocado. Esas son las lecciones de la historia, ¿no? Representación del Parlamento inglés, pagan impuestos, tienen que pagar impuestos, pero pagan más impuestos que los ciudadanos ingleses. Y se les impone monopolio comercial. No pueden comercializar con ninguna nación si no lo autoriza el rey, ¿no? Entonces, no pueden comercializar libremente. Aquí, ¿no? Un poquito, hay una anotación. Influencia de las ideas ilustradas, claro. ¿Cuál es la influencia principal? Si el soberano. En este caso, ¿qué? Reino. No te da bienestar social, entonces debe ser derrocado, ¿no? Derrocado. Desarrollo de los hechos. Hay un monopolio del comercio, del té y de la compañía inglesa. No pueden ni poner sus precios, no pueden, perdón, ni poner sus impuestos, nada. Hay un motín del té, tumban un barco del té, dice, ¿me vas a subir impuestos? Vale. Y te tumban el barco del té, lo tumban al mar y están declarándole una guerra a Inglaterra. Hay una declaración de independencia en 1776. ¿Cuál es la fecha? Pues son muy patrióticos los gringos, el 4 de julio. Hay una guerra de independencia y reconoce la independencia de Estados Unidos e Inglaterra. Esto es importante. Hasta 1783, ¿no? Se crea una constitución. Entonces, este territorio no es por derecho divino, porque no tienen ni la sangre azul. Este territorio va a ser, este territorio va a ser una república. El pueblo elige, perdón, a sus gobernantes y la república, el poder se divide en tres. Evitamos absolutismo y creamos una constitución que el soberano debe de respetar la constitución y también sus ciudadanos. Dejan de llamarse colonos y se llaman ciudadanos. Y el conjunto de ciudadanos, ya lo vimos, se llama pueblo. Hay sufragio. ¿Qué es el sufragio? Es el voto. Hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, van a evitar el absolutismo, que una persona controle todo. Hay una república federal. El territorio se divide en tres y se divide en una federación. ¿Qué significa eso? En estados, cada estado es autónomo, pero tiene que obedecer a la constitución principal. Una cosa es leyes federales que abarcan en todos los estados y otra cosa es ley estatal, que solamente se permite esa ley en ese estado. Y hay una carta de derechos. Primera constitución escrita de la historia. Ellos son los repercusores para que muchos movimientos burgueses surjan a través de la historia. Primera revolución liberal. ¿Por qué liberal? Porque su base va a ser esta palabra, la libertad. Y principalmente lo vimos, es el antecedente de capitalismo, libertad mercantil. El Estado no interviene en asuntos del Estado. El hombre tiene derecho a libertad de culto, libertad de tránsito, de pensamiento, etcétera. Primer proceso de descolonización, vamos a empezar a descolonizar América y que estos territorios tengan su nombre propio. Y nace una nación llamada a liderar el mundo. Y lo vemos. En Primera Guerra, ellos son potencia mundial. Entran, claro que sí, como potencia mundial. Desde que nos quitan territorio en 1847, desde ese año, estos son potencia mundial, ¿no? Y hasta la fecha son potencia y se vio con la vacuna, chicos. La crean, se vacunan ellos, vean los eventos. Ya no traen ni cubrebocas ni nada. O sea,
ya están todos vacunados, mientras que en una América Latina, menos del 1% están vacunados muchos países. Centroamérica, no. Creo que al contrario, les regalan vacunas para que algunos logren la vacuna, ¿no? Los más vulnerables. Pero ese es otro tema. Si no se entendió 13 colonias, me avisan. Y si se entendió, está bien. Solamente saben que aquí tengo una duda. Denme un segundo. Déjenme de volada rápido por una guía. Tengo una duda, no sé por qué me bloqueé. Espérenme un momento. Denme 10 segundos, espérenme. Ahí voy, ya traje un poco la guía. Ajá. Listo, sí. Muy bien. Es que les digo que tenía mi duda, pero aquí vamos a corregir y aquí se llama la guerra, exacto, la guerra de los 7 años. Este es el antecedente principal. Los 7 años, de la guerra de los 7 años, Inglaterra y Francia, claro, por el territorio del Mississippi. Y esta guerra inicia en 1756. Ya, pues ya le suman 7 años, ¿no? Vale, entonces aquí vamos a darle guardar y vamos a abrir nuestra otra diapositiva que es la Revolución Francesa. También es un movimiento que burgués. ¿Dónde está Francia? Vean el mapa no es como lo tenemos actual. El mapa tenemos Reino de Francia, tenemos Reino de España, Reino de Portugal, Reino Unido, y vean, tenemos el Sacro Imperio Austrohúngaro Alemán. Así va a entrar en Primera Guerra Mundial. Vean, todavía no hay una Italia unificada. Italia se unifica hasta 1870. Alemania todavía no la tenemos tampoco consolidada. Vean el Reino de Rusia, Polonia. No existían estos países de Estonia, Lituania, no sé, el mapa como lo vemos actual, ¿no? Ahora, nosotros estamos aquí en Francia. Vemos que Francia tiene un absolutismo grande. O sea, hasta Luis XIV se dice, el Estado soy yo y no me importa. O sea, no me importa si están comiendo o no están comiendo. Yo soy el Estado y yo decido. Luis XIII, a Luis XIII es el que le cae. Luis XIII es el que da la guerra de los 7 años. Luis XV. Luis XIV, este sí es pregunta de examen, es el que dice, el Estado soy yo. Y desde aquí, esta burguesía ilustrada es el que está cuestionando ya estos reinos. Luis XV es el que le toca la guerra de las 13 colonias de independencia y es el que presta dinero. ¿Y a quién le va a caer la Revolución Francesa? A Luis XVI le cae la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa, o sea, Luis XVI ya tiene un problema económico, porque ya prestó a las 13 colonias, está haciendo conquistas y se está quedando sin dinero. Cuando cae Revolución Francesa, Luis XVI tiene un problema. Primero, hay sequía, no llueve, y si no llueve no hay agricultura, y si no hay agricultura no come el pueblo. Y también tiene un problema que económico. Tiene un problema, no hay dinero en el Estado. ¿Por qué? Por guerras, por préstamos, etcétera. Porque te está dando una mala administración. Pueblo está desgastándose y la burguesía le dice a Luis XVI, oye, escúchanos, si no nos escuchas, te vamos a derrocar y vamos a derrocar al reino. Ok, a ver, escucha al pueblo, el pueblo no está comiendo, el señor feudal está molesto porque le quitaste los 3 poderes, etcétera. A ver, empieza a escuchar al pueblo. Para el rey esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque el rey desde que nace le enseñan que tiene la sangre azul y no puede ser cuestionado.
Cuando la burguesía poderosa, o sea, ya es una burguesía poderosa, intelectual, económica, etcétera, se acerca al rey y le dice, tienes que escuchar al pueblo porque te va a venir un problema social muy fuerte. Y ya lo vimos con Inglaterra porque acaba de perder 13 colonias. Luis XVI le dice, vale, vamos a convocar, está bien, convócame a los estados generales. Creo que por ahí anda, ¿no? Vas a convocarme a los estados generales. Me vas a convocar al primer estado. ¿Quién es el primer estado? Soy yo, rey, y sí, soy qué, y el clero, o sea, el alto clero. Me convocas al segundo estado, a mis primos y todos, a la aristocracia, y me convocas al señor feudal. O sea, todo, o sea, los estados generales son los que conforman a una nación, ¿no? Me conformas, y el tercero, pues me conformas al pueblo. ¿Y quién es el representante del pueblo? Pues tú, burgués, la burguesía. Te doy 2 años. En 2 años, ve a recolectar el malestar social de Francia. Va el burgués, va a recolectar el malestar, lo anotan en unas libretas, en unos libros, y entonces, cuando se presenta en 1789 la integración de los estados generales, el rey entra, él entra con su peluquita, pomponcito, maquillado, todo bonito, y el lado derecho se va a sentar su familia, la aristocracia y el señor feudal, y del lado izquierdo se va a sentar el pueblo, la burguesía. Por eso te dicen, cuando tienes ideas de derecha, eres conservador, estás en favor de las clases altas. Cuando eres ideas de izquierda, es porque vas a hacer leyes en favor del pueblo. Y empiezan ahí los términos de derecha, izquierda, etcétera. Entra el rey y la burguesía está, pero alterada. O sea, la burguesía quiere que la escuchen. Y el rey le dice, o sea, el rey tuvo miedo porque el rey empezó a hablar con su familia, sus primitos, sus tíos, sus hermanitos, y les dicen, ¿saben qué? Tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a pagar impuestos, porque esta burguesía nos va a derrocar. Tienen que empezar a no ser parásitos y a aportar para la nación. La aristocracia enojada dice, ay, el clero también, nos vas a poner a trabajar nosotros, es que en verdad sí se la creen, teniendo la sangre azul, entonces nos vamos a levantar contra ti. Y el rey le tuvo más miedo a sus familiares que al pueblo. Y entonces entra el rey a la asamblea y dice, el día de hoy solamente vamos a escuchar al primero y al segundo estado. La burguesía se levanta enojada y dice, ¿no vas a escuchar a tu pueblo? No, el día de hoy no. Se levantan, quiebran estados generales y entonces es donde dice aquí, van a crear la Asamblea Nacional. El 14 de julio de 1789 van a ir toda esta burguesía enojada y van a ir a tomar la Bastilla. ¿Quién está en la Bastilla? Todos los presos políticos, todas las personas que empezaron a cuestionar al rey absolutista. Los liberan y entonces hablan con el señor feudal, resentido con el rey porque le quitó el poder, hablan con el pueblo y dicen, estallan y dicen, vámonos a la revolución. ¿Qué es la revolución? Vámonos por un cambio ya radical porque el rey Luis XVI no nos da bienestar social. Aquí está la ilustración. Vean la importancia de la ilustración. Van, crean la Asamblea Nacional, van a crear los derechos humanos, crean la Declaración de los Derechos Humanos, como en 13 colonias. Por primera vez va a tener el pueblo derechos civiles, garantías, van a tener protección, derechos y protección. Ya no van a estar no protegidos. Toman al rey preso en el castillo. El rey Luis XVI en verdad no sabe qué hacer. O sea, este rey lo enseñaron a que nadie lo tenía que cuestionar. Y el rey escribe una carta a sus primos de Austria y de Prusia. Aquí anda Austria.
Y aquí anda Prusia, miren, aquí anda Austria y Prusia, y les dicen, ¿saben qué? No sé qué pasó, no sé qué problema tengo en Francia, no sé por qué el pueblo ya no me quiere, pero necesito que vengan a intervenir, que vengan a poner orden en Francia. Aquí anda Austria y acá anda Prusia. La burguesía se entera y dice, no manches, si estos nos invaden, nos van a quitar la soberanía y vamos a dejar de ser franceses y ahora vamos a ser colonia de Austria o de Prusia. ¿Qué te está pasando, Luis XVI? Lo único que se te está pidiendo es que escuches a tu pueblo y que elimines el absolutismo, que cedas el poder. Luis XVI, y de plano lo dejan en la cárcel, pero en el palacio. O sea, él está todavía respetan esta figura del rey. O sea, no se atreve esta burguesía todavía a tocarlo. Luis XVI dice, no, la regué, no sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando. Y entonces Luis XVI, en una noche, se quita su peluca, su maquillaje, toda la aristocracia, su familia principalmente, se quitan sus trapos y se visten como burgueses, o sea, como pueblo. Van a ir, entonces, cuando declaran que tienen que intervenir Austria y Prusia, Francia, los burgueses, toda esta frontera, hicieron una guardia nacional. El mismo pueblo va a combatir Revolución Francesa y va a combatir las fronteras para que no entre Austria y Prusia. El rey de París, pues va a querer salir sobre la frontera. Salen un carruaje, etcétera, ya salen no vestidos como aristócratas, y entonces el de la guardia le dice, ¿a dónde van? Dice, no, pues aquí está muy feo, muy violento, le dice el rey. No todos conocían al rey, o sea, no había estas telecomunicaciones que tenemos, no todos sabían leer en Francia, no todos, o no, casi nadie sabía leer en Francia, o etcétera, o veía periódicos, o etcétera, ¿no? Entonces llegan a la guardia y el de la guardia le dice, ¿a dónde van? No, pues vamos a salir de aquí, tengo familiares en otro país y aquí siento que nos van a matar. Él en la guardia les da salida, pero María Antonieta, su esposa, siente tanto agradecimiento que baja el vidrio del carruaje, saca una moneda muy grande y primero al de la guardia se lo da así. No lo toca. ¿Por qué no lo toca? Porque ella tiene la sangre azul y el roja y se vuelve impura. Primero cuando hace esto, el de la guardia se da cuenta y dice, estos tipos son ricos, porque solamente los de derecho divino hacen esto. Ven la moneda, ven el tamaño de la moneda, la ve y la pesa y dice, no, cualquiera trae esta moneda en Francia y menos en Revolución. Ve la imagen de la moneda y ve al rey y dice, el rey. Llega toda la Guardia Nacional, lo regresan a París y dice la burguesía, le hace una visita y le dice, no, primero, se te está diciendo que en estados generales escuches al pueblo. Segundo, estás traicionando a tu nación porque estás pidiendo intervención extranjera. Y tercero, te quieres largar sin darle cuentas a tu pueblo, entonces ahora sí te hinco en la plaza de Versalles y te corto la cabeza. Y hincan al rey y al siguiente año también a la reina. Y cortan la cabeza al rey, levantan la cabeza y es cuando le dicen al pueblo, no tienen la sangre azul, la tienen roja como nosotros y por eso primera ley de Declaración de Derechos Humanos es que todos somos iguales. Tú, rey, y yo, ciudadano, somos ¿qué? Iguales. Y entonces, cuando cortan la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, a los reyes, estamos hablando del fin de la monarquía absolutista en Francia. Ahora, después, ¿qué viene? Viene la convención. ¿Qué es la convención? Pues no para la revolución. O sea, si el rey ya no está, la gente sigue extrañando al rey, no acepta la república tan fácil. O sea, es una tradición tener al rey. ¿Y la convención qué es? La convención
es la época del terror. A través del miedo es la contrarrevolución. ¿Qué es la contrarrevolución? Parar la revolución a través del miedo. Ah, ¿extrañas a tu rey? ¿Está bien? Córtale la cabeza. Ah, que preguntó por la reina María Antonieta. Vale, ve a la plaza y córtale la cabeza. Y entonces, Robespierre va a crear, voy a ponerlo por aquí, Robespierre va a crear, ahí está, la guillotina. No la crea, la impone. O sea, ya se existía la guillotina, ¿no? Robespierre crea, o bueno, pone la guillotina como medio de sometimiento, ¿no? Dura 2 años. Ahí dice 3 años, pero en 1794 termina. Dura 2, 3 años. Muchas cabezas cortaron. La gente dejó de preguntar por los reyes, asumió la república. ¿Y cuándo termina la convención? Termina cuando al mismo Robespierre le cortan la cabeza. En esta época del director de la convención, la burguesía se divide. La burguesía se divide, radicales y moderados, se divide. Divide en girondinos y jacobinos. Pueden encontrar unas preguntas que van a venir así, ¿no? Pero está en su guía. Y jacobinos. Cae ya, la gente ya se acostumbró, ya se paró la revolución, ya no hay revueltas en el campo ni en las ciudades, y entonces vienen los directorios. Directorios son formas de gobierno, como los consulados. El último directorio es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un militar burgués, intelectual también. Deshace el directorio, el último, el quinto creo que fueron, y entonces viene la época de Napoleón. Y Napoleón, tú me puedes preguntar, oye Mari, pero Napoleón se coronó. Claro que sí, va al Papa, va a Italia, va al Vaticano, secuestra al Papa y le dice en Francia, ponte a chambear, coróname. Y coróname y llámame rey. Y el Papa le dice, pero ¿por qué te voy a coronar? ¿Por qué te voy a coronar si ¿por qué te voy a coronar si no tienes la sangre azul? ¿Vale? No me corones y te mato. ¿Y qué hace el Papa? Lo corona, pero Napoleón quería sentirse que se sentía ser rey. Era su única, o sea, de ese poder, de sentirse ese poderoso, ¿no? Sentir una corona en su cabeza, etcétera, pero no es una monarquía absolutista la de Napoleón. Napoleón debe de respetar la que la Constitución. Entonces es una monarquía constitucionalista donde también el poder se divide en tres. Napoleón domina Europa. Napoleón, imagínense, después de venir de una revuelta tan fea en Francia, pudiendo perder su soberanía, Napoleón levanta Francia después de convención y directorios, etcétera, y Napoleón domina Europa. Todos le temían a Napoleón, no hasta en 1808. Toma España y lo domina, pone a su hermano Pepe Botellas, ahí a José Bonaparte, a dominar Francia y lo domina tomando preso al rey Fernando VII. Por eso Miguel Hidalgo grita, ¡viva Fernando VII! Porque Fernando VII es el heredero al trono en Francia, en España, está siendo preso por Napoleón Bonaparte. España deja de ser de España y se convierte en una colonia de Francia. Nosotros en 1810 no pedimos independencia. Miguel Hidalgo está gritando, liberen al rey de España para que nos gobierne, porque no vamos a aceptar que Francia ahora nos gobierne, porque si España cayó en manos de Francia, también todas sus colonias españolas caen en manos de Francia. ¿Ok? Y entonces, Napoleón Bonaparte es un monstruo, domina Europa, pero comete un error. Quiere dominar Rusia en invierno, no aguanta el ejército francés. El invierno ruso, los rusos lo toman preso, lo venden a España, están muy enojados España con Napoleón, y entonces lo ponen en una isla
y posiblemente lo envenenan porque murió del estómago. Y muere en una cárcel, en una isla de España, Napoleón. Cae Napoleón y después viene la restauración. ¿Y qué es la restauración? Pues instalar nuevamente la república. ¿Y Francia se vuelve potencia? Claro que sí, es potencia. Y hasta la fecha es potencia mundial, pues sí, y lo vemos. ¿No ayuda a un Estados Unidos esta guerra con Irak, estas guerras crueles? Sí, sí lo hace, ¿no? Entonces se instala la república y Francia, después de Napoleón de 1815, es una potencia. Es poderosa, es colonialista, sí, y va a entrar a Primera y Segunda Guerra Mundial en un siglo después como potencia mundial, ¿vale? Si hay dudas de Revolución Francesa y de 13 colonias, me avisan. La siguiente clase vamos a ver liberalismo, conservadurismo, vamos a ver imperialismo y posiblemente veamos Primera Guerra Mundial. Vamos a ver 3 temas, pero por ahorita nada más fueron 2 temas. ¿Qué dejan la historia 13 colonias y Revolución Francesa? Pues dejan los antecedentes para que las colonias americanas se independicen. Y van a decir, sumándole con las ideas de la Ilustración, y van a decir, ¿cómo es posible que 13 colonias se liberaron de un reino tan poderoso como Inglaterra? ¿Y cómo es posible que una bola de ciudadanos burgueses sin derecho divino, sin poder político y sin estar en el aparato gubernamental como tal, se hayan atrevido a cortar la cabeza a los reyes, a eliminar el absolutismo y a instalar la república? ¿Qué va a decir las colonias restantes de Américas? ¿Qué van a decir? Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y por eso leen en libros 13 colonias y Revolución Francesa son los antecedentes para que una América Latina se separa, ¿no? ¿Y cómo es esa separación? Pidiendo la independencia. Y entonces vienen las guerras de independencia en América. Si hay duda, chicos, si no queda claro algo, me avisan y pues mientras aquí vamos a darle guardar. Ojalá esta diapositiva se vea, creo que la pasada que mandé no se vio, pero ojalá esta se vea, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, etcétera, pues me avisan, pero yo voy a tratar, yo creo que en una semana terminar Historia Universal y ya empezar la de México, ¿vale? Y algunas pequeñas evaluaciones para que pues practiquen, ¿no? Y no se les dificulte. ¿Vale, chicos? Entonces, yo ya me retiro y pues ya paramos aquí la grabación. Que tengan muy buen día.